¿Cómo se inicia a redactar? Pues entonces el planteamiento es básicamente dar a manera general la intención de su investigación. ¿Cuál es la intención? El motivo que nos mueve a nosotros como investigadores a desarrollar un tema como el que ustedes eligieron. Entonces damos una introducción que vaya siempre relacionada a información que ya existe. Por ejemplo, yo puedo hablar de la gamificación, cómo se ha trabajado en Guatemala, cuáles son las estadísticas que ya están englobadas a la gamificación. Entonces, sobre ello, voy y busco información y me aparecen ya porcentajes. En Guatemala se trabaja, algunos establecimientos han aplicado en algunas ferias tecnológicas la gamificación. O, por ejemplo, la robótica. Robótica es un tema bastante tratado, pero es necesario indagar sobre cuáles son los aspectos o los usos que le dan los estudiantes al curso de robótica. Entonces, ya solamente voy y busco estadísticas que me hagan comparar los resultados que actualmente existen respecto a las ferias donde se ha aperturado innovaciones en robótica, la robótica, cuántos cursos se reciben en robótica, cuántos profesionales ya conocen acerca de la robótica. Entonces, me voy interesando un poquito sobre aspectos bastante relacionados al tema, pero que vayan en cifras o que vayan en datos, pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero que me den una referencia, ¿sí? Entonces, en el planteamiento de investigación yo utilizo muchas referencias de estudios que ya existen y mucho más que ya existan en Guatemala, porque es donde vamos a hacer el estudio. Y que si no hay tanta información. Si no hay tanta información, yo puedo plantear en mi documento que existe escasa información, que no existe nada de información, eso lo puedo plantear. Pero una vez no Okay. exista, pero si existe, yo debo justificar ahí la información e irla como conectando al estudio que yo tengo. Porque en teoría en un planteamiento de problemas se puede mencionar eso, que la escasa información sobre X tema es una de las causantes por la cual no se ha solucionado. Exactamente, sí, puede ser también parte del planteamiento. Ok. Una vez yo tenga la certeza que no hay información, o puede ser que yo encuentre estudios o encuentre artículos o información en donde establece que de hecho nunca se ha estudiado sobre ello, no hay encuestas, no hay estadísticas. Eso también me puede validar. Según tal autor, no existe información, ¿sí? Okay. Cuando yo digo que no hay, también fundamento según quienes no hay. Ok. Ese detalle. Entonces, el planteamiento de investigación es como darle la plataforma a lo que yo quiero trabajar, a mi tema, ¿sí? Una vez yo ya tengo la información puntualizada en el tema, puedo hacerle la relación con las preguntas o las interrogantes siguientes. La redacción de una pregunta para el planteamiento del problema es fundamental, porque sobre esta pregunta yo voy a redactar mis objetivos. Entonces, para este estudio que yo les estoy presentando acá, ¿qué relación tienen las técnicas de estudio con la comprensión lectora del área de ciencias sociales? Yo lo planteo como una pregunta de investigación y esa sería mi pregunta principal. Yo vengo hablando acerca de las técnicas de estudio, de la comprensión lectora, de la necesidad de los estudiantes, porque no existen pruebas estandarizadas que ya aplique el estudiante y tenga un buen nivel. Entonces existen bajos niveles. El Mineduc ha lanzado estudios en donde hay bajos niveles de comprensión lectora. Entonces, la pregunta de investigación que yo planteo es ¿qué relación tienen las técnicas de estudio con la comprensión lectora? Esa sería mi pregunta principal. Si se dan cuenta ustedes, entonces, esa que es mi pregunta principal, después la voy a convertir a objetivo general, ¿sí? Ya se los voy a explicar en un momentito. Siguiendo con las
las preguntas secundarias son aquellas que me van a apoyar a esta pregunta principal. Entonces, aquí las preguntas principales son, ¿cuáles son las técnicas de estudio utilizadas por los estudiantes? Yo arriba menciono que cuál es la relación de las técnicas de estudio, pero antes de aplicar la relación entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora, necesito analizar cuáles son esas técnicas. Entonces, esa es una de mis preguntas secundarias. El otro es, ¿cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en este momento? Para poder hacer una relación entre las técnicas y entre la comprensión. Si se dan cuenta, las dos preguntas secundarias tienen relación con la pregunta principal, ¿sí? Estas preguntas me van a llevar a redactar mi objetivo. Objetivos general y específicos. La pregunta principal, simplemente, una vez ya está redactada, yo la voy a cambiar o la voy a redactar en forma de objetivo. Le voy a quitar los signos de interrogación y la voy a redactar en forma de objetivo. Entonces queda de la siguiente manera. Determinar la relación que tienen las técnicas de estudio. Si se dan cuenta, estamos exactamente en lo mismo. Lo único que hicimos fue ¿El qué? Por el determinar. cambiar, exacto. Cambiar qué relación, el qué, que es una pregunta, y entonces determinar la relación que tienen las técnicas de estudio con la comprensión lectora. Esa partícula que nosotros eliminamos la sustituimos por un verbo en infinitivo, siempre un verbo en infinitivo, y aquí hay un detalle que ustedes deben considerar. Estamos haciendo una investigación. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser en función de una investigación, es decir, de una búsqueda de información, de indagar. Puede ser que yo desee determinar, desee indicar, localizar, analizar. Ok. El objetivo debe ir en función de investigar, no de ejecutar, porque eso ya sería un proyecto, ¿sí? Si yo especifico ahí una palabra que me lleve a accionar, estoy haciendo un objetivo para un proyecto. Y eso es para una propuesta, pero el proyecto es distinto. Aquí yo solamente necesito investigar, indagar información, ¿sí? Entonces no se puede plantear un objetivo que vaya en función de ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, implementar no sería un objetivo el más adecuado porque para implementar yo primero tuve que haber investigado la información, ¿sí? Y eso ya es parte de un proyecto en ejecución, pero sí puedo indicar la relación o determinar, que es en función de investigación. Vuelvo entonces a la parte de los objetivos, ¿cómo los redactamos? El siguiente objetivo, que es el específico, si ustedes se dan cuenta, indicar está sustituyéndose por cuáles. ¿Cuáles son? Sería la partícula que nosotros eliminamos aquí. ¿Cuáles son? Y solamente sustituimos por indicar qué técnicas de estudio emplean los estudiantes de tercero básico para fines de estudio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el objetivo específico es indicar. Indicar cuáles son, indicar qué técnicas de estudio y solamente sustituir cuáles son. En el siguiente, ¿cuál es el nivel de comprensión lectora? Aquí sustituyo ese cuál y lo sustituyo por un verbo que sea un verbo en infinitivo, como ya les había mencionado. Los verbos en infinitivo deben terminar en ar, er, ir, y en este caso sería identificar el nivel de comprensión lectora. Tiene relación con la pregunta porque la pregunta está bastante agregada o indicada en la totalidad. Lo único que cambiamos es el verbo. Esa sería entonces la instrucción general de cómo ir elaborando los objetivos. Un detalle a resaltar en esto es, por favor,
percátense de no marcar objetivos que vayan en función de actividades o de ejecución, de accionar, sino objetivos que sean en función de investigación. Luego tenemos la justificación. La justificación, en este caso, si ustedes lo observan, básicamente, cuando ustedes les preguntan justificar, es dar una razón o un porqué. En este caso, si yo voy a trabajar una temática sobre gamificación, debo especificar por qué decidí trabajar sobre ese tema. Y una de las intenciones puede ser ampliar la información de los profesionales en el campo educativo. Puede ser que la intención es dar a conocer el tema a nivel de organizaciones sociales, dar la información para poder implementar proyectos de desarrollo, de gamificación en el aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿cuál es la intención que yo tengo como profesional investigador y cómo lo justifico? ¿Por qué? ¿Por qué deseo trabajar esa temática? Y sobre ello voy ampliando ahí la información. Puedo complementar con la sociedad guatemalteca, con profesionales, la interacción con estudiantes, con autoridades para que se dé a conocer el tema. En fin, bueno, si ustedes se dan cuenta, la parte que les he explicado es el estado del arte, objetivos, el general específicos, la justificación, y la parte inicial que no se las mencioné, pero también ya se les expliqué, el planteamiento del problema, con las preguntas. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda? No. ¿No? Estamos Bueno. claros, Lick.